Llamo porque quiero saber de quién sospechas. Más que sospechas, sé muy bien quién es. Lo siento, no tuve otra alternativa. Me fui en mi auto y también me llevé las llaves del tuyo. Es de la asesina que tuvo que ver con la muerte de Marcela en el hospital. Vamos a luchar por no equivocarnos, ¿sí? Señora, mire bien esta foto. El parecido con usted es muy grande. Es verdad. Aquel día estábamos celebrando el cumpleaños. ¿Y puedo saber de quién? Claro. ¡De los perritos! Me llaman marido en alquiler. Ay, pero por favor, ¿usted se creyó esa payasada? Por supuesto que no. Jamás vi tanta gente loca junta. Bueno, y entonces no entiendo por qué no la detuvo. Doña Teresa Cristina me recibió con una coartada y no tuve más salida que irme en retirada. Pero le aseguro que no va a ser por mucho tiempo. Entonces, ¿esto quiere decir que usted también está convencido que la rubia de la fotografía es Teresa Cristina? Después de conversar con usted, repasar los hechos y reencontrarme con ella nuevamente, no me queda la menor duda. Bueno, ¿y ahora qué es lo que sigue de aquí para adelante? Que la doña se prepare, porque yo no pienso detenerme hasta no probar que ella es la asesina. Bueno, no es el té de las 5, pero casi, casi. Ay, preferiría una copa de champán para celebrar esta victoria. No hables de champán, que ya me llevé todas las botellas. Ay, bueno, entonces celebramos tú y yo solos. Darle la vuelta al detective fue más fácil de lo que me imaginé. Y ya que el detective Estrella fue despachado de vuelta a la estación de policía. Bueno, gracias a tus coartadas aquí presentes. Ay, llegó el momento de la recompensa. Como soy una mujer honesta y de palabra, aquí está el pago de nuestra conmovedora reunión familiar de hoy, que espero sea la última. Si Dios quiere. Y el detective Río desiste de la idea de mandarla a prisión por homicidio. Ay, ¡cuánta generosidad! Tu magnanimidad me sorprende, sobrina. I can't believe it. Aprovecha mientras dure, Mario Capone. Bueno, nosotros nos vamos de shopping. Adiós, sobrina. Bye, bye. Basta de tensiones por hoy. Ay, los músculos de mi cuello parecen cuerdas de guitarra. ¿Usted quiere un masajito? Digo, como si estuviera tocando una guitarra. Hola. Buenas, señora. Buenas. ¿Desea algo de tomar? Sí, te pido un agua con gas y un sándwich de queso. Sí, claro. Gracias. ¿Alba? Perdón, señorita, ¿podría subir el volumen del televisor? Conozco a esa señora y quiero saber qué pasa. Les prometí que iba a dar mis declaraciones y acá estoy. Ahora dice, a ver si está caliente. Pues sí, sí está un poquito caliente, pero póntelo en la mano, un poquito. ¡Ah! 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 A ver, no, ya regreso. Voy a enfriarla un poquito. Voy a enfriarla. Dígame, ¿la divina Isis desea su masaje ahora? No, Ro. Quiero que me dejes sola. Ok. Yo intento imaginar cuál puede ser la razón de esa arruga de preocupación. No me hables de arrugas, que me pones más tensa. Bien. La pregunta del $1.000.000 es...
¿La historia del asesinato de Marcela finalmente llegó a su fin? Quiero decir, ¿está muerta y enterrada? Está claro que no. ¿Esa historia no termina nunca? Lo que sucedió hoy aquí fue solo el principio. Pero mi Cleopatra piensa que el detective... Ese detective no me va a dar tregua. Ay. Lo vi en sus ojos. Él está convencido que la rubia misteriosa y yo somos la misma persona. ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Y usted lo dice así, con esa calma, con esa serenidad? Como que acabo de llegar de Nepal, de darse una sesión de masajes. Yo estaría muriéndome de la desesperación como estoy ahora. Porque eres una mujercita débil. Vivir es arriesgado. Y a mí el peligro me excita. Hola, princesa. Hola, mi amor. ¿Quieres salir a comer? Juan, ¿nos puedes cuidar la tienda unos minutos, por favor? Claro. A Amalia le haría bien que se alejara del televisor. Y tú, quédate tranquila. Si algo no estoy es tranquila. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Están hablando del caso de Esther. La prensa acorraló a la doctora Alba y convocaron a Beatriz para que tengan un debate. ¿Y tu socia? Continúa desaparecida. Ella y su hija. Ok, ahora sí, ahora sí. Ok, ahora toma la bebé y gírala hacia ti, colócala con la cabecita en tu hombro. Ok. A ver, ¿cómo vamos a hacer esto? A ver, está bien. Entonces te paro así, cuidado con la cabecita. Ok, así. ¿Está bien? Y luego... ahí ya viene todo lo demás, ¿no? A ver, ¿lista? A ver. Sí. Ah, sí, ¿no? Muy bien. Está bien, eso. ¿Estás segura que Juan Pablo no fue atrás de ella? Solo puedo darte la información que tengo. Juan Pablo me dijo que se iba a tomar unos días de descanso para airear la cabeza de todo este lío. El tipo huyó, sí, eso está clarísimo. Pero no podía esperar otra cosa de parte suya. No me sorprende nada. Bueno, cualquier novedad que tengas, por favor, avísame. ¿Ok? Te lo prometo, Gabriel. Chao. Me llega. ¡Wow! Eso parece una película, ¿no? Claro. Dices eso porque el asunto de la maternidad dudosa se parece a tu rollo. No, nada que ver. El hijo que salió de mi vientre, este muchachote, es mío. No tiene que ver con más nadie. Con excepción de su padre. Ah, ya llegaste. Sí. Vine por mi hijo. El horario de visitas terminó. Vamos, Kikito. Uy, deja que me quede un poco más con nuestro hijo, ¿sí? No, ni un minuto. El niño tiene responsabilidades igual que su padre. Toma tus cosas, Kikito, que nos vamos a la casa. Ok, pero que no se te olvide llevarte a ese guardaespaldas que parece una estatua, ¿verdad? Donde esté Kikito va a estar la estatua. Así que acostúmbrate. Y no te olvides que la próxima semana mi hijo se va a quedar un día entero conmigo por orden del juez. Despídete de tu abuelo, Kikito. Dale un beso. Te amo. No es necesario, congélate. ¿De dónde saqué eso de congélate? Pero bueno, el caso es que estoy con gripa y tú sabes que con esa nariz una gripa es algo grande. Te quiero. Vamos, Kikito. Adiós, abuelo. No me digas abuelo y vas a ver que nos va a ir mejor. No me digas abuelo. Abuelo. Nos vemos la semana que viene. Adiós. ¿Quién lo diría? Helio al lado de la doctora y en la televisión. ¿Famoso? ¿Sí? Ay. Muy bien, Victoria, muy bien. Ahora, ok. Ahora es hora del famoso eructo. No lo puedo creer, tú. A ver.
Ven por acá. ¿Tú eructas? Pon la cabecita por acá hacia ti, en su hombro. A ver. No me vas a vomitar. No me vomites. Ven. A ver. Sí. A ver. Así es. Palmaditas. Muy bien. Oye. Muy bien. Permiso. Señores, Beatriz Lobo acaba de llegar. No. Tú no tienes nada que decir. Tú estás loca, por Dios. ¿Quieres que acabe con todo este circo? Solamente tienes que decírmelo. Ya no hay vuelta atrás. Vamos hasta el final. Ok. Ya recogí a Quiquito de donde Bárbara y lo dejé en el colegio. Y mi nieto. Todo está bien con Quiquito, ¿verdad? Sí. ¿Y el guardaespaldas? Terminó su turno, llegó el otro y se quedó en el colegio. ¿Y qué haces ahí? ¿Anda a trabajar? Permiso. Ay, comadre, ¿ya te enteraste del enfrentamiento entre la doctora Alba y Beatriz? Lo están dando ahorita mismo, en vivo y en directo. Sí. ¡Gigante! ¿Dónde está el control remoto del televisor? ¿El control? Sí, el control. Aquí. ¿Qué hace ahí, por Dios? Mejor no me digas. Préndelo, por favor. La doctora. ¿Y Beatriz? ¿Y ese que está detrás de la doctora Alba no es Helio? Sí, el mismo. El inútil ese. Bueno, ya, vamos a escuchar. Mi trabajo consistía en ayudarle a aquellas mujeres que no podían engendrar hijos de manera natural. Mi marido y yo tuvimos miles de pacientes durante todas nuestras carreras y a todas las tratamos con las normas éticas recomendadas para las técnicas de fertilización asistida. Es verdad. En uno de los casos me di cuenta que el donante escogido por mi paciente era mi hermano fallecido. Quizás me equivoqué en eso. Pero el anonimato del donador es algo imperativo. Es cierto que mi hermano murió en un accidente de tráfico y soñaba con tener un hijo con su novia. Lo que es más terrible es que Esther no está aquí para ver esto. Me lleva. La exnovia de mi hermano, Beatriz Lobo, quien estuvo un tiempo en mi casa, decidió donar sus propios óvulos. Sí, doctora Perkins, pero fue usted quien la convenció. Mentira. Eso es una mentira. Yo acepté hablar con ustedes, pero si me vuelven a interrumpir, me voy. No, doctora, por favor, continúe. La idea que preguntar, ¿no? Sí. Beatriz Lowe decidió por cuenta propia donar sus óvulos. Yo no le indiqué a la paciente cuál debería ser su elección, pero el destino lo quiso así. Escogió el semen de mi hermano y el óvulo de la mujer que amaba. Ese embrión fue implantado en el vientre de una mujer totalmente ajena a esta historia. Esther. Esa es mi verdad, señores. Es cierto. Beatriz Lobo me rogó para que le implantara el semen de mi hermano. Y yo me negué. Pero de alguna u otra manera, esa niña estaba destinada a nacer. Pobrecita la doctora. Lo pasó mal. Sí. No es fácil hacer una confesión de esas en público. Y encima delante de tantos periodistas que no dan tregua. Me impresiona que hasta ahora Beatriz no ha dicho nada. Entonces prepárate, porque cuando ella hable, la doctora va a tener que protegerse. Lo peor
es que todo eso va a quedar grabado. Y un día, alguien con toda la maldad del mundo va a mostrárselo a la niña, que va a saber que todo ese espectáculo ocurrió por su causa. Ay, pobrecita. Va a quedar traumatizada. O tal vez no. ¿Quién sabe cómo serán los niños en el futuro? Antes eso no era posible y ahora... Y ahora, fíjate, en el horario matinal, una gran discusión sobre óvulos y semen. El progreso. Todo lo cambia, todo lo cambia. Sí, todo lo cambia, pero existe algo que no cambia, la familia. Tanto que la discusión, al contrario de lo que todos ustedes dicen, no es sobre el óvulo y el semen. Lo que se discute es quién es la verdadera madre de la niña. ¿Quién va a cuidarla? ¿Quién la va a educar? Para mí, esa es la razón de toda esta pelea. Ese es el verdadero drama. ¿Qué drama es este de quinta categoría? ¿Cómo voy a perder mi tiempo con esto? ¿A mí qué me importa si esa niñita tiene 1500 madres? Mejor voy a ver mi show de moda. El embrión progresó y no es muy frecuente en el primer intento. Pero la naturaleza quiso que resultase. Gracias. Ahora es tu turno, Beatriz. ¿Fuiste inducida o no a donar tus óvulos? Ay, Dios mío, qué tristeza. Ni cuando murió la mamá de Bambi yo lloré tanto. Un papelito. Por favor, Manuel, papelito, un pañuelo o algo. Gracias. A ver, o sea, le da el hijo para que la otra lo cargue en el vientre durante 9 meses, ¿no? Y después de parir y mamar, y cuando lo más difícil ya pasó, ahora se quiere quedar con él. O sea, qué falta de sinvergüenza, de veras. Esa niña es mía. Victoria es mi hija. Es solamente mía.